Si tuviera que destacar dos tópicos o dos tics muy generalizados en el consumidor de vinos español, diría que principalmente son el bucle Rioja, Ribera, Ribera, Rioja. España tiene una inmensa diversidad de regiones, de vinos, de climas, de uvas. En España hay cerca de 100 denominaciones de origen y la inmensa mayoría de los consumidores solo toman Rioja o Ribera y Rioja, que no digo yo que no sean vinos magníficos, pero caramba, lo fantástico del mundo del vino es gozar de su gran diversidad. Y el segundo tópico es el desconocimiento e incluso desprecio que algunos consumidores le dan al vino blanco, como si el vino blanco fuera un vino menos valioso o menos interesante o menos difícil de hacer. Hay incluso mucha gente que no se avergüenza de decir, no, yo solo bebo vino tinto. ¿Vosotros os imagináis un gastrónomo o alguien aficionado a la comida que diga, yo solo como carne? En fin, yo entiendo que cada persona puede tener sus particularidades, pero no es bueno jactarse de aquello que te deja un poquito en mala posición. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues igual que hicimos en el vídeo número 18, hablando de mis 5 vinos tintos preferidos, hoy voy a hablar del top blanco. Mis 5 vinos blancos preferidos en sectores de precios diferentes. Mi preferido en el nivel de 5 euros, 10, 15, 20 y 40 euros. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Bien, y antes de comenzar con nuestro primer vino, quisiera aclarar que podrían estar en esta mesa esta tarde muchísimos vinos, porque afortunadamente en España tenemos una inmensa variedad de vino blanco, igual que de tinto, y a precios muy buenos, por lo cual es más difícil todavía elegir alguno. Hoy tenemos aquí 5 vinos, pero podrían estar otros muchísimos vinos, pero solamente son 5 por el espacio limitado del tiempo y son a los que nos vamos a dedicar. Y este es el primer vino que he elegido en el rango de 5 euros. Se trata del Marqués de Cáceres Verdejo, denominación de origen Rueda, que para el que no esté familiarizado, Rueda es una denominación de origen al noroeste de Madrid, a unos 150 kilómetros de la capital. Este vino pertenece a un grupo bodeguero que se inició en La Rioja, el grupo Marqués de Cáceres. Enrique Forner era el fundador de la bodega Marqués de Cáceres y fue un hombre que ya negociaba en vinos cuando estalló la Guerra Civil, se exilió a Francia, siguió con su negocio de vinos, tuvo bastante éxito, compró incluso un chateau, una bodega en Burdeos, pero en cuanto pudo, pues regresó a España porque él se sentía que estaba fuera de su patria. Llegó a La Rioja y en 1970 fundó la bodega riojana de Marqués de Cáceres, contando con la inestimable ayuda de un gran entendido de vinos, uno de los profesores, doctores admirados por todo el mundo, que era el francés Émile Peinot. Émile Peinot ha dicho algunas veces que se sentía orgulloso de ser padrino de estos vinos. Después decidieron comenzar con la aventura en la denominación de origen Rueda y comenzaron a producir un segmento bastante diverso y variado de vinos de Rueda. Rueda, ya hemos hablado de Rueda en otros vídeos, en un tiempo remoto hacía vinos rancios, después se especializó en vino blanco y hoy en día ampara la denominación también vino tinto. Pero por lo que hoy en día es conocida Rueda suficientemente es por sus vinos blancos. Es un gran productor de vino blanco. Y la uva reina en la denominación de origen Rueda es la uva Verdejo, una uva autóctona. Rueda sabemos que tiene un clima muy extremo, pasa mucho calor en verano y se pasa mucho frío en invierno, tiene suelos secos y entonces las
uvas tradicionales de allí, como es la Verdejo, se adaptan muy bien a suelos poco fértiles y con poca irrigación, por lo cual ya es un buen paso para dar vino de calidad. Al abrir la botella nos encontramos un tapón que parece corcho, pero no lo es plástico, que imita muy bien el corcho, pero desgraciadamente se intenta abaratar costes y es un tapón de plástico. Se presenta en botella bordelesa, especifica la variedad de uva, Verdejo, por supuesto, la contraetiqueta oficial de la denominación, advirtiendo que es un vino acogido a la denominación de origen Rueda, pero como es desafortunadamente muy habitual, pues no encontramos prácticamente ninguna explicación más en la bodega, más que la literatura esa que nos ponen que no sirve para mucho. Este vino es un vino interesante porque es un vino que después de fermentar tiene vendimia nocturna para luchar contra el calor del verano en Rueda y se refrigera rápidamente en la bodega, fermenta a temperatura controlada, por supuesto, en acero inoxidable, y después cría sobre sus lías durante varios meses, pero cría en tanques de acero inoxidable. Este vino no pasa por barrica. La enóloga se llama Carmen Blanco y afortunadamente pues en la enología pues ya tenemos bastantes mujeres trabajando en el sector. Hasta hace pocos años parecía que era un sector casi exclusivo para los hombres. En la cata pues presenta poca capa, poca intensidad de color, un color amarillo entre dorado y pajizo, una lágrima no demasiado evidente, una lágrima media diría yo, al aroma. El aroma es muy limpio, muy intenso y muy amplio, muy rico de matices. Nos puede recordar las típicas cosas de la Verdejo, nos puede recordar fruta blanca, como pera, un toque floral también que se detecta muy fácilmente y un toque de hierbas que yo me atrevería a identificar como hinojo. En la boca es muy seco, pero tiene un paso glicérico, es untuoso. Eso es gracias a su crianza sobre sus lías. Ya sabemos que las lías le dan untuosidad al vino. Tiene cuerpo medio, una amplitud grande, porque se sigue apreciando por la retronasal los aromas que apreciamos por vía directa, y cierta longitud. Después de tomar el vino permanece durante algún tiempo. No se puede pedir mucho más para un vino que cuesta en el entorno de 5 euros. Es un vino noble, honrado, bien hecho. Decir que en Rueda han aparecido últimamente vinos blancos muy baratos está ocasionando grandes tensiones en la denominación, hasta el punto que Bodega de Prestigio está pensando hasta abandonar la denominación de origen porque no quiere que sus productos se le homologue como vino blanco barato. Encontramos Ruedas en el mercado por 1 euro, 1,5 euros, 2 euros, que bueno, son bebibles, pero desde luego no llegan a la calidad que encontramos en otras Ruedas de 5 o más euros. Este vino hay que beberlo joven, no guardarlo más de un año, o no comprarlo de una cosecha anterior, esta que tenemos aquí, la 2020. Cuando vamos a comprar este vino, atención, no comprar cosechas ya de más de un año, y destaco su buena relación calidad-precio. Es muy difícil encontrar un vino blanco que nos dé esta calidad por el entorno de 5 euros. Buen acompañante de quesos, tanto curados como jóvenes, de arroces y por supuesto de pescados y de guisos de pescado. Hace ya algún tiempo que destacados enólogos pusieron sus ojos en la Sierra de Gredos, una sierra que se encuentra al oeste de Madrid y que hace frontera entre las provincias de Madrid y Ávila.
Tradicionalmente allí se hacía, en la provincia de Ávila, el vino de Cebreros, y por sus rocas graníticas y sus suelos pobres, a una altitud de unos 900 metros, pues presenta una inmejorable zona para producir vinos de bastante calidad. Por devenir de la historia económica, pues los viñedos allí quedaron prácticamente abandonados y algunos enólogos pues volvieron a la zona, vieron el gran potencial, vieron que contaban con viñedos muy antiguos, algunos prefiloxéricos, y comenzaron a producir vino fundamentalmente de la tinta garnacha y de la blanca albillo. La albillo que se produce en Gredos es la albillo real, que no hay que confundir con la albillo mayor, que es la que se da en Ribera del Duero, que ya ha autorizado producir también vino blanco, y hay algunos vinos blancos en el mercado de Ribera del Duero con albillo mayor. Este vino es de la bodega Las Moradas, que es una de las primeras que se fijó en la potencialidad de los viñedos viejos de la Sierra de Gredos, y comenzó a producir vino de garnacha en tinto y vino blanco de la uva albillo real. El vino se encuadra dentro de la denominación de origen de vino de Madrid y hablamos en el entorno de 10 euros. Las Moradas de San Martín, porque la bodega se localiza en el pueblo de San Martín de Valdeiglesias, casi en el límite entre la provincia de Madrid y la provincia de Ávila. La bodega posee unas 30 hectáreas de viñedo, todo muy antiguo, y entonces pues casi la mitad de la producción la dedica a exportación y otra mitad pues la vende en España. Este vino, antes de fermentar, se hace una maceración pelicular, o sea, las uvas sin quitar el escobejo o el ollejo, en este caso, se mantiene un día y algo, unas 30 horas, en frío para que no comience la fermentación y para extraer el aroma y la potencialidad que tienen estas uvas. Después se prensan y ya por supuesto solo el mosto hace su fermentación controlada en acero inoxidable. Y después de eso pues pasa a madera, en donde cría durante 6 meses. En barricas grandes, porque no se quiere dar tanino lógicamente al vino, de 300 y 500 litros de roble francés. Al abrir la botella nos encontramos con un corcho de magnífica calidad. Esto puede ser un clase flor o primera categoría de corcho, un corcho muy bueno. La botella es borgoñesa y, por supuesto, denominación oficial Vino de Madrid, certificación ecológica. Este vino está certificado como ecológico. Y la etiqueta sí nos explica algunas cosas más de cómo el productor elabora el vino. Algo curioso es que esta bodega, en los 6 meses que está el vino madurando, criando en madera de roble, pues hacen un batonnage, pero solo durante la luna llena. Algún día hablaré de los vinos biodinámicos, que es un tema muy interesante y muy desconocido, así como hablaremos de los vinos ecológicos y en qué consisten, pero es un tema intenso y habrá que hacerlo en días diferentes. A la vista, el vino tiene una capa muy baja, tiene un amarillo verdoso y una lágrima, pues, notable, muy evidente, muy fácil de ver, muy compacta. En el aroma es limpio, no demasiado intenso, pero es un aroma muy, muy atrayente. Este vino me sugiere notas de miel y de pera, pero pera en compota, algo dulce. El vino se sugiere algo dulce en su aroma, un aroma muy goloso y muy interesante. Vamos a la boca. En la boca es seco, por supuesto, muy, muy, muy untuoso. El vino es muy suave, muy sedoso.
Se puede apreciar un resto de tanino, ya que hace la maceración pelicular con el ollejo, y el ollejo aporta algo de tanino, un tanino, por supuesto, para nada molesto y para nada demasiado evidente, un tanino muy sutil, pero que se detecta. En la boca tiene cuerpo, mucha expresión, mucha amplitud. Nos sigue recordando durante mucho tiempo esos matices que recuerda a algo dulce, y algo típico en la variedad Albillo es que tiene un final levísimamente amargo. Este vino tiene un contraste entre un aroma que nos recuerda algo de dulce, aunque el vino es seco en la boca, y un trago amargo final, con lo cual es un vino muy interesante, un vino realmente muy diferente a lo que normalmente vamos probando de diferentes denominaciones de origen e incluso de diferentes países. ¿Qué destaco en este vino? Pues destaco su personalidad, un vino con una expresión muy diferente, es un vino sutil al mismo tiempo. Yo nunca tomaría este vino con una salsa espesa ni con un pescado muy condimentado. Yo tomaría este vino con un lenguado, un pescado blanco a la plancha, algo que no me moleste para seguir percibiendo y disfrutando de este vino. Y por supuesto lo tomaría solo. En este vino destaco, por tanto, la personalidad y la sutilidad. Un gran vino por 10 euros. La Morada de San Martín, Albillo Real. Y en nuestra selección de vinos blancos españoles no podía faltar Pizpuna de las Reinas, de las uvas blancas de la península ibérica, que es la uva albariño. Mucha gente pregunta, ¿y por qué en vez de denominarse la denominación de origen Rías Baixas, que a mucha gente no le dice nada, no se denomina denominación de origen albariño? Porque los albariños españoles están concentrados al sur de Galicia, una región, para el que no esté familiarizado, al noroeste de España. Porque no se puede llamar a una denominación de origen con el nombre de una uva, no estaría protegida. Y además porque el norte de Portugal también produce mucha uva albariño, ellos lo escriben con V, pero sigue siendo la uva albariño, con lo cual la denominación no gozaría de protección. Por ello, todos los vinos albariños españoles, la mayoría de ellos normalmente se encuentran protegidos con la denominación de origen Rías Baixas. El vino de hoy, el que he elegido en el espectro de 15 euros, es el Pazo de San Mauro, monovarietal de albariño. El Pazo de San Mauro está en un entorno precioso, es un pazo histórico, construido a finales del siglo XVI, que perteneció a un miembro de la familia real portuguesa, y con el paso del tiempo, pues en el siglo XX fue comprado por Marqués de Vargas, la productora de vinos en Rioja. El pazo se encuentra en la zona más al sur de Rías Baixas, con lo cual la zona más templada y la orientación de sus viñedos al sur hace que la zona más templada los viñedos maduren mejor, y a orillas del río Miño, es decir, justo en la frontera con Portugal. Este vino pues sufre un proceso o tiene un proceso de elaboración interesante. Las uvas se dividen en 3 terceras partes y con cada una de ellas se hace algo diferente. Una tercera parte hace, como en el vino anterior, una maceración pelicular donde a baja temperatura para que no empiece la fermentación, y durante algo así como un día pues se intentan extraer los aromas. Y esa maceración pelicular la realiza sin ollejo. Otra tercera parte de la vendimia pues pasa a la prensa, como se hacía antiguamente con todo su ollejo para prensar las uvas, y otra tercera parte se prensa sin ollejo. Después de la fermentación, pues el vino pasa durante unos meses un envejecimiento en tinas, en grandes barricas de madera, sobre sus lías. En este vino, al abrir, encontramos un
buen corcho, magnífico corcho macizo, como tiene que ser. Una botella especial, ni es borgoñesa, ni bordelesa, ni ring, es una botella troncocónica especial. Diseño bonito, está grabado en cristal, pero no nos da mucha información interesante, como otros tantos productores, pues nos cuenta aquí una milonga, pero nada que nos sea de gran utilidad. Por supuesto, es la última cosecha, 2020, estos vinos, recuerdo, siempre hay que comprar las últimas cosechas. Y cuando vamos a un restaurante y pedimos un vino blanco, pues debemos, salvo que sea un vino muy envejecido en madera o un vino especial o un vino generoso, cuando vamos a tomar un vino blanco fresco joven, tenemos que pedir siempre las últimas cosechas. Es muy normal que en un restaurante, pues estamos en el 2021, ellos traten de ponerte lo que quedan allí de restos y te ponen un blanco del 2017 o 2018. Ojo, y exigir siempre las últimas cosechas. A la vista tenemos una capa muy baja, un amarillo verdoso. La lágrima es muy notable, muy fácil de ver. Este vino es muy glicérico, tiene mucha glicerina. En la nariz es un aroma no demasiado intenso, pero es un aroma muy agradable a flores blancas y yo diría que a manzana. Un aroma muy disfrutable. En la boca el vino seco, como todos los de esta tarde, tiene bastante volumen y aquí es donde la uva albariño muestra su potencialidad y su capacidad. Es una uva capaz de dar bastante grado de alcohol en climas muy fríos y muy húmedos, como es el caso de Galicia. Tiene su frescura, su acidez muy agradable, pero su contraposición de alcohol y su cuerpo, su volumen en boca. Por lo tanto, la albariño es una de las uvas reinas blancas en la península por su potencialidad de ser muy completa. Es que da una buena acidez, da buen alcohol y da buen cuerpo. O sea que es una uva estructuralmente muy completa. ¿Qué destaco en este vino? Pues precisamente eso, que es un vino pues que es fresco, tiene buen alcohol, tiene cuerpo, tiene amplitud, tiene longitud, con lo cual es un vino de gran calidad y por supuesto muy disfrutable por el aroma a flores blancas y a manzana que da este vino. ¿Con qué se acompañaría este vino desde el punto de vista? Pues como tiene una buena frescura, una buena acidez, pues haría muy buen papel con pescado, mariscos en salsa, porque la acidez corta combina muy bien con la grasa de la comida. Una gambas al pil pil, un pescado azul en salsa o incluso a la plancha, porque el pescado azul ya tiene de por sí mucha grasa. Incluso con sushi haría bastante buen papel. Recordad que todos estos vinos, los blancos, debemos de consumirlos en el entorno de 10 a 12 grados centígrados. Una de las causas más importantes de malograr un vino es beberlo a una temperatura inadecuada. Pazo de San Mauro, albariño, 15 euros. El siguiente vino, en el entorno de los 20 euros, nos llega de Cataluña, de la denominación de origen Penedès, de la bodega Jean León. Y hay que detenerse un poco a contar la historia de Jean León porque es uno de los personajes más interesantes del mundo del vino. Jean León nació en los años 20 en la ciudad de Santander, con la mala fortuna que cuando él tenía 13 años, pues hubo un gran incendio en la ciudad de Santander y la familia perdió la casa. Quedaron arruinados, fueron a buscar fortuna y se instalaron en Barcelona. Él comenzó como aprendiz en la casa de vehículos Pegaso y tuvo otra gran desgracia. En la Segunda Guerra Mundial, pues el barco en el que viajaba su padre y su hermano mayor fue torpedeado por error, se fue a pique y ambos perecieron en el naufragio. Jean León es un ejemplo de un hombre que ha sabido sobreponerse a las desgracias con las que comenzó su vida. Se marchó
andando a Francia, trabajó de lo que pudo, llegó hasta el puerto del Havre, en el noroeste de Francia, y se embarcó de polizón. Desembarcó en Nueva York sin tener idea de inglés y allí sobrevivió fregando platos y haciendo todo aquello que podía hacer. Comenzó a trabajar de camarero y con su gran astucia pronto vio que Hollywood, Los Ángeles, eran un sitio para prosperar. Se marchó para allá y empezó a trabajar de camarero en un restaurante que por aquel entonces tenían Frank Sinatra y el famoso jugador de béisbol Joe DiMaggio. Empezó a sobresalir por sus cualidades de hombre discreto. Cuando estaban los famosos sabía no hablar ni contar. Cuando estaba la mafia, con el que parece que se reunían también Frank Sinatra y sus amigos, pues él era siempre discreto y estaba allí, pero siempre callado. Y el hombre hizo una gran fortuna. Llegó a abrir un restaurante con Dean Martin, también fue amigo o trabajó para Marilyn Monroe, y supo rodearse de personajes muy famosos del Hollywood y de la mafia y cantantes de entonces. Hizo bastante dinero y volvió a España y a finales de los años 60 compró una gran propiedad de viñedos y ahí tuvo otra nueva osadía, arrancó todos los viñedos. Y él dijo, no, hay que plantar las variedades pues, que son mejores para producir vino. Entonces arrancó los viejos viñedos del Penedés y plantó sus 150 hectáreas, fundamentalmente de Cabernet Sauvignon, de Merlot y de Chardonnay. Este vino, que se llama Viña Gigi, Gigi era el nombre de una de sus hijas, pues se elabora a partir de esos viejos viñedos de Chardonnay que plantó en los años 70, por lo cual son viñedos que tienen ya 50 años. A finales del siglo XX, nuestro hombre, que su nombre real era Ceferino Carrión. Lo que pasa es que en Los Ángeles encontró que llamarse Ceferino Carrión pues no era como muy adecuado y se cambió el nombre por Jean León. León, que normalmente no se acentúa porque lo escribía en Estados Unidos en inglés y no lo acentuaba. A finales del siglo muere de un cáncer y le compra su bodega el prestigioso Torres, de la gran compañía vinícola Miguel Torres, que tiene viñedos, como sabemos, en Penedés y en Chile. Y se lo vendió con la condición de que no cambiara de enólogo. Su enólogo fue Jaume Rovira y quería que su enólogo siguiera en la dirección de los vinos, que era para él como hijos suyos. Al abrir este vino, bueno, ¿por qué la maleta? Este vino se presentó en una edición interesante, en este estuche también muy llamativo, muy interesante, donde evoca pues, los viajes de nuestro personaje Jean León. Es un estuche para 3 botellas, adornado pues, con los sellos de Nueva York, del Havre, de Penedés, de Los Ángeles y por los sitios donde él iba pasando. Encuentro un envase muy original y muy llamativo. Al abrir la botella, que es de tipo Burdeos, encontramos un corcho muy compacto de muy buena calidad. En la botella no encontramos excesiva información, la típica y consabida prosa y poesía que nos cuentan que no nos dice prácticamente nada. Y en la copa, pues, presenta una capa media, un color entre dorado, amarillo dorado. La lágrima es muy visible, muy compacta, muy evidente. El aroma es la típica Chardonnay, que es un monovarietal, como hemos dicho, de uva Chardonnay, con varios meses de paso por madera. Es un vino, por tanto, envejecido en madera. Sigue conservando los aromas típicos que nos da la Chardonnay cuando está bien hecha. Aromas que recuerdan a mantequilla, a la vainilla, un toque también de fruta tropical, pero fundamentalmente destaco la mantequilla, es quizás lo que más sobresale.
En la boca es de acidez baja, domina el alcohol, que está sobre los 13 grados y medio, muy compacto, mucho cuerpo, un vino que llena la boca totalmente. ¿Por qué aconsejo este vino? Precisamente por eso, porque es un buen ejemplo de una Chardonnay bien hecha con viñedos muy antiguos, donde se nos presentan los aromas típicos de la variedad y un vino con mucho cuerpo, muy compacto, que llena mucho la boca, con mucha amplitud y mucha longitud. ¿Con qué maridaría este vino? Pues aquí ya podemos, además de pescado, este vino va muy bien con carne blanca, con alguna guiso de pollo, de aves e incluso con algún embutido, alguna butifarra. Es un vino muy pleno, que llena mucho la boca. Jean León, Viña Gigi, Chardonnay. Mariano García trabajó de director técnico de la bodega Vega Sicilia, con lo cual su bagaje enológico es suficientemente acreditado, y abrió en Tudela del Duero en 1980, inició su propia bodega, con el nombre de Mauro, en honor a su padre, que se llamaba Mauro. La familia García sigue manejando la bodega, y su hijo Eduardo es el que decidió hacer este proyecto de vino blanco. Mauro tuvo una circunstancia que en principio parecía que era muy mala, pero después, desde cierto punto de vista, fue buena. Cuando se estableció la denominación de origen Ribera del Duero, pues sus viñedos en Tudela del Duero quedaron justo al límite y no entraron dentro de la denominación de origen. Eso, que parecía una gran fatalidad, pues sin embargo le dio la libertad para utilizar libremente las uvas que considerara conveniente y tener una gran libertad sin estar ceñido ni constreñido a la normativa, a veces muy rígida, de una denominación de origen. Por tanto, hizo los vinos muy libremente, lo que se podría decir vinos de autor hoy en día, que vienen con el sello de vino de la tierra de Castilla y León, sin pertenecer a ninguna denominación de origen, y se hizo famoso enseguida por su buena calidad de vinos tintos, Mauro. En el 2013 decidieron, de la mano de su hijo Eduardo, pues iniciar una nueva aventura y producir el Mauro de uva Godello, llamado en el mundo de los vinos el Mauro blanco, porque es el único vino blanco que elaboran. Con la libertad que da no pertenecer a una denominación de origen, pues plantaron uva Godello, que es una de las reinas de la uva blanca en nuestra península, en León, en Villafranca del Bierzo, y desde allí pues elaboran su vino Mauro Godello, que estamos hablando en el entorno de los 40 euros. Al abrir la botella vemos un magnífico corcho, yo diría que clase flor, de gran calidad, de corcho macizo, por supuesto. La botella es una botella borgoñesa, no presenta mucha información, la verdad que la información es mínima. En la copa vemos muy baja capa, una lágrima notable, de todos los vinos catados esta tarde, es la que tiene la lágrima más compacta y más visible. Un vino que tiene muchas glicerinas. El color, curiosamente, para ser un vino joven, porque es la última cosecha que ha salido al mercado, 2019, presenta un tono ya evolucionado, un amarillo con un tono un poquito de oxidación, pero eso se debe a la larga permanencia o crianza que tiene en barricas de madera. Este vino, después de hacer su maceración pelicular, como ya hemos explicado en otros vinos, para que extraiga más aroma de las uvas, y después de hacer un prensado y un desfangado para que todas las impurezas
bajen al fondo del tanque y el vino limpio pueda ser decantado al tanque de fermentación, donde se hace, por supuesto, con control de temperatura. Pues después de ese proceso envejece 10 meses en barrica de roble francés de 500 litros, con sus lías finas. El vino tiene un tono amarillo pajizo, con una leve irisación ambarina, debido a su evolución de sus meses en madera. Y el aroma es un portento de complejidad. Este aroma nos puede sugerir multitud de matices, de aromas diferentes. Se detecta fácilmente el melocotón. Este aroma tiene un toque muy claro de melocotón. Plátano también nos puede sugerir. Algún tono floral, sin duda, pero es muy complejo, muy rico, muy variado. Yo estoy seguro que 10 personas, 10 catadores catando este vino sacarían multitud de matices, porque el vino los tiene. El vino tiene una gran complejidad en nariz. En cuanto a la boca, por supuesto es seco, muy glicérico, un vino muy untuoso, un vino que llena toda la boca con una gran sedosidad. El vino tiene mucho aplomo, mucho cuerpo, muchísima amplitud y mucha longitud. El recuerdo nos permanece durante varios segundos. Un vino goloso que invita a tomar un segundo trago. En la retronasal se sigue percibiendo esa complejidad aromática y sin duda es un vino de grandísima calidad. Un vino que a mí me daría hasta pena de contaminarlo con alguna comida, lo disfrutaría solo, porque es un vino para disfrutar solo, saboreando cada pequeño trago. Por ser un vino con tanta estructura, con tanto cuerpo, y un equilibrio acidez-alcohol extraordinario. Este es un vino que tiene 14 grados y para nada nos parece un vino pesado de alcohol en boca. Sin embargo, tiene una frescura, una acidez que compensa fantásticamente esa graduación alcohólica. Sin que se pueda decir que este vino es fresco, este vino es caliente. Tiene un equilibrio magnífico, acidez-alcohol. Además de beberlo solo, este vino puede combinar con 10.000 millones de cosas, con todo tipo de queso, por supuesto, con aves, con una pechuga de ave a la plancha, con guiso de pescado, con guiso de carne blanca, con embutidos. Este vino, con su cuerpo y con su estructura, pues es una compañía para 1000 cosas. Un lomo de atún a la plancha, multitud de platos. Sin duda, un grandísimo vino que expresa lo mejor de sí cuando se bebe solo. Que tengáis felices vinos.